Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Aquí estamos nuevamente y vamos a tocar un tema controversial. Y lo vamos a titular La gran ramera enquistada en los protestantes. Ustedes saben que los protestantes son todos aquellos que no profesan la religión católica. Sean ellos judíos, mormones, evangélicos y como quieran llamarse. Pero todos y cada uno de ellos, de una u otra manera, han sido permeabilizados por doctrinas emanadas de la Iglesia Católica, a la cual muchos llamamos la Gran Ramera. Muchos protestantes acusan a la religión católica de ser la Gran Ramera y se basan en el libro de Apocalipsis. Como siempre, vamos a ir a la palabra de Dios para que nos instruya, para que nos guíe, nos edifique, nos consuele, nos enseñe y nos corrija. Apocalipsis 17:5. Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En esos muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿habrá gente que se dice creyente? Sí, ya que el adversario ha cegado los ojos del entendimiento de los pueblos y ha introducido la idolatría de muchas formas y maneras, como por ejemplo amar a Jesús o adorar a Jesús. Como ya hemos visto con anterioridad, Jesús es la creación. Fue creado por Dios en el vientre de María. Así que no es Dios. La voz del cielo dijo que era su Hijo amado, que tenía complacencia. Los espíritus diabólicos lo reconocían como el Hijo de Dios. Todos esos temas se han tratado de forma minuciosa, de acuerdo a la palabra de Dios, con capítulo y versículo. Porque la única forma de que podemos nosotros sacar a la luz, toda la verdad de Dios. Como hemos visto en estudios anteriores, esto es idolatría porque Jesús es la creación y los que tal hacen niegan a su Padre, el Creador. También es idolatría la adoración al líder, a la religión, la ideología y a sí mismo. Y a sí mismo. ¿Cuántos adoran a sí mismo? ¿Cuántos se tienen por un grande? Por perfecto. Por un líder. Pero eso también ya lo vimos, eh, que es la idolatría o la egolatría. Es decir, anteponer a cualquier cosa antes que a Dios. Pero hay una adoración idolátrica que está basada en las emociones. Y ese es un fuerte frente del adversario en el ataque a toda la creación de Dios, sean incrédulos o sean creyentes. Y este es el nacimiento de Jesús en diciembre. En todo el mundo se celebra. Así de enquistada está la creencia y práctica errada e idolátrica que fue decidida por el liderazgo de la religión católica en el Concilio de Nicea en el 825 de nuestra era, 325 de nuestra era, y reafirmada en el Concilio de Constantinopla, en 381 de nuestra era, donde aparte de decidir poner a un mismo nivel a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, desde donde nace la doctrina trinitaria, o que Dios se encarnó en Cristo, o que Dios y Cristo son lo mismo, asegurando de esa manera la divinidad de Jesús. Esta doctrina es la que aún hoy, defienden religiones que se dicen detractoras de la religión católica, pero que están siguiendo sus doctrinas y sus dogmas. Pero en estos concilios se tomaron también otras decisiones. Y esas otras decisiones también han afectado al mundo y hoy en este tiempo, aún hoy en este tiempo, estamos hablando de diciembre, están pervirtiendo y permeabilizando
la mente de todo el mundo para que espíritus diabólicos de idolatría gobiernen esas vidas. ¿Y cuál es la puerta de entrada? La emoción, las emociones de la gente. A continuación veremos segmentos, no veremos todo el material, solamente segmentos de documentos antiguos de estos concilios. Y para facilitar el estudio de ellos, junto con esta grabación, también van a ser publicados el estudio completo con toda la información, o con parte de ella, por escrito. El concilio de Nicea, otro resultado del concilio fue un acuerdo entre cuándo celebrar la Pascua. La fiesta más importante del calendario eclesiástico, decretada en una epístola a la iglesia de Alejandría, en la que se afirma simplemente: también nos enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua. Es decir, que en respuesta a nuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. Entonces, ¿qué se celebra realmente en diciembre? Y esto es historia, y esto está escrito. Nada es inventado. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, asociada a Apolos. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron Bruma, cuando Julio César introdujo su calendario en el 45 a.C. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico, del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas se adornaba un árbol de hoja perenne que representaba al Yggdrasil, o árbol del universo. Costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. ¿Van entendiendo ahora el trasfondo y el significado de estas fiestas en diciembre? Sigamos. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Son difíciles los nombres de México antiguo, de los aztecas, y que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la celebración de la Navidad, y así desapareció el dios prehispánico y mantuvieron la celebración, dándole características cristianas. ¿Nota la constante? La Iglesia Católica siempre implantando sus doctrinas y tapando fiestas paganas, y para ello cambiando fechas que tienen una connotación para los cristianos, por su importancia, por el nacimiento de el Hijo de Dios, y la cambiaron para tapar una fecha pagana. Y esto lo hicieron los católicos. Y hoy día todo el mundo corre enfervorizado por estas fiestas, incurriendo en gastos, preparando fiestas para los niños, porque son los niños, y por las emociones caen, caen, caen pastores, porque hemos visto pastores mostrando su arbolito de Pascua, pastores enseñando con respecto a la Pascua, enseñando el error, basando en doctrinas católicas, en vez de sacar a la gente el error y liberarlo de la prisión de lo que son los gastos de diciembre, de lo que son las fiestas de diciembre, liberándole de sus prisiones mentales, porque son prisiones mentales ocasionadas por fiestas paganas, por espíritus diabólicos que están de fiesta, porque es su fiesta. Sigamos. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimi, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes.
Por ende, este era el mes primero del calendario inca. Y también se trabajaba en el solsticio de invierno, Natalis Invicti Solis. En Antioquia, probablemente en el 386, cuando Quisóstomo ya habían pasado 5 años de las decisiones que se tomaron en el concilio de Nicea en el 325, y se reafirmaron, se confirmaron como ley en el 381. Ya estamos en el 386. Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde 10 años antes. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Entienden? Jesucristo no nació en diciembre. Todos aquellos que hacen arbolitos, que hacen regalos, que están desesperados por las emociones de los niños que reciban presentes, no está basado en la palabra de Dios, está basado y está cimentado y está enseñado y está permeabilizado toda la creación por una fiesta pagana. Y siempre representa lo mismo, el nacimiento de un Dios. Entonces, finalmente, todos y cual más, cual menos, está siendo creyente o no creyente. Está siendo un idólatra porque está celebrando el nacimiento de un dios pagano. Como pueden ver en esta doctrina, una ideología o norma que está profundamente arraigada en el subconsciente colectivo de todo el mundo, sea creyente o incrédulo, y que el padre de mentiras se ha encargado de afianzar a través del tiempo. Algunos expertos han intentado calcular, como les digo, estoy leyendo solamente partes. El total va a ser publicado junto con la grabación, para que ustedes lo sigan, para que lo investiguen y no sean oidores olvidadizos y no sean como aquellos hombres que encontró Pablo en aquella ciudad que estaba llena de dioses, y cuando él empezó a hablar se dio cuenta que la gente lo único que le interesaba era escuchar algo nuevo. Pero así hay gente que se dice creyente, que solamente le interesa conocer algo nuevo y no le interesa hacer la voluntad del Padre, que es escudriñar las Escrituras, que es retener la palabra con convicción, retenerla para repetirla a otros. Pablo la recibió, se la enseñó a Ananías. Y Ananías no era un apóstol, un profeta, porque esos títulos que hoy día ostenta la gente no es más que egolatría. No están inspirados por Dios, porque si estuvieran inspirados por Dios, llevarían a la gente a renacer. Llevarían a la gente a salir del error de bautizarse en agua. Sacarían a la gente hoy día de diciembre y le mostrarían que son espíritus diabólicos que están de fiesta. Eso haría un líder espiritual. Un líder espiritual le diría a la gente, el diezmo es de Dios, pero en mi vida yo trabajo. Eso le diría. Yo trabajo porque salario hay para el que trabaja. El obrero es digno de su salario. Y el que no quiere trabajar tampoco coma. Pero hoy día hay muchos que viven del diezmo. Si estuvieran haciendo la voluntad de Dios, no es malo. Como David. David ingresó con su gente al templo y comieron de lo que se sacrificaba para Dios, de las ofrendas. Y él de ahí dijo que el buey que araba, ¿se acuerdan de eso? Véanlo. No es malo que el líder ocupe plata del diezmo, pero en ciertas ocasiones, no vivir de ello, no vivir de la creencia de la gente, porque saben, eso no es correcto. Vamos a
a tocar este tema en extenso con capítulo y versículo más adelante. Ahora estamos en esta fecha que es diciembre, que es idolátrica y que básicamente ha permeabilizado a toda la creación con idolatría, con adoración a dioses paganos. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente, pues en Lucas se afirma que en el momento de la concepción de Juan Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén y según Lucas 1:24 al 36, lo pueden ver ustedes, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Primera de Crónicas 24:7 al 19 indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abdías le correspondía el octavo turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, el grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14, del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Te lo leo de nuevo. Siguiendo esta hipótesis, y no es una hipótesis. Recuerden, estos son estudios que hicieron no creyentes. Pero aún esta gente no creyente dio con la verdad. Porque la verdad está escrita en la palabra de Dios. Por eso se toman capítulos y versículos para que ustedes los vean que es así. Y eso puede hacer. Se puede hacer. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia en Lucas 2:8, la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre, porque en diciembre hace frío, hay nieve, llueve. Y en ninguna parte del mundo los pastores tienen a los animales a la intemperie. Es usar la lógica. Nada más, usar la lógica. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo cual la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principio de otoño. Además debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios. Lucas 2:1 al 3. Lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año, en invierno. Así que, amado pueblo de Dios, escudriñen las Escrituras. Ah, si quieren deshacer las obras del adversario, prepárense. Prepárense, porque es muy fuerte la presión y la tentación de participar en las obras infructuosas de las tinieblas en este tiempo, por emociones, porque las emociones gobiernan a la gente, y por emociones. ¿Ven los templos que gritan, saltan, cantan, se arrodillan, los toma el espíritu? Son emociones. Se emocionan con escuchar a un cantante cristiano. Se emocionan cuando un pastor habla bonito. Se emocionan. Y ese es uno de los frentes mayores que el adversario usa para permeabilizar y atacar a la gente. Así que Dios me los bendiga. Bienvenidos, como siempre les digo, bienvenidos al desafío, porque es un desafío el ser un creyente, un hijo de acuerdo al corazón de Dios. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente.